En este video vamos a ver cómo encontrar la ecuación de una recta que sea paralela o perpendicular a otra, que es el dato, y que pase por un punto. Veamos, por ejemplo, tenemos la recta y igual a menos 2x más 3. Vamos a tener que encontrar una recta que sea paralela a ella y que pase por el punto, supongamos 1 menos 1. Si hacemos un gráfico rápido, vemos que esta recta pasa por 3, la ordenada al origen, y la pendiente al ser menos 2 sobre 1 se desplaza 1 hacia la derecha, horizontal, y bajamos 2. O sea que la recta dada sería esta. Pero con respecto a esta recta, tenemos que encontrar una que sea paralela, pero que además cumpla con otra condición, que pase por este punto, el 1 menos 1. Supónganse más o menos por acá. O sea que la recta que nos están pidiendo, por ejemplo, sería esta otra. ¿Cómo hacemos para encontrar esta ecuación? Bueno, dos rectas para que sean paralelas tienen que tener la misma pendiente, por lo tanto, de la recta que tenemos que averiguar, cuya ecuación en general es y igual a A por X más B, tenemos la pendiente. Tiene que ser la misma que la recta dada. Dos rectas paralelas tienen la misma pendiente. Pero me falta encontrar la ordenada al origen. Para ello vamos a utilizar el punto, ya que aquí están los infinitos puntos o pares ordenados que forman la recta que nos piden. Dentro de esos puntos está este, porque esta recta debe pasar por este punto. Porque hasta acá, con esta recta, con el B genérico, hay infinitas rectas que representa esta ecuación. Pero al darle a la y el menos 1, a la ordenada el menos 1 y a la x el 1, estamos diciendo que esta recta debe pasar por ese punto. Y por lo tanto nos va a dar la ordenada al origen que corresponde. Y acá resuelvo, me queda menos 1 igual a menos por más menos, 2 por 1, 2, más b, paso el menos 2 sumando y me da 1. Por lo tanto, la recta que siendo paralela a la anterior y que pase por ese punto es esta. Acá no coincide con el gráfico porque yo hice un gráfico rápido y tomé un valor de y en 3 que hacía ojo, no vale 3, si esto es 1 tendría que ser un poco más. Pero ahora voy a hacer el gráfico real con escala, utilizando la regla, para ver cómo se ve esto. Vemos que esta recta, la roja, es la recta que me han pedido y cumple la condición que siendo paralela a la original pasa por el punto 1 menos 1. Ahora veamos otro caso en que nos piden una recta que sea perpendicular a otra y que pase por un punto. La recta que nos dan es y igual a 3x más 4. Y nos piden dos condiciones, que sea perpendicular, la que nos piden, tiene que ser perpendicular a esta y que pase por el punto menos 3, 2. Por lo tanto, si la ecuación genérica de la recta que nos piden es esta, ya tenemos la pendiente porque dos rectas perpendiculares deben tener pendientes recíprocas, o sea, dadas vuelta,
y opuestas, o sea, cambia de signos. Por lo tanto, con respecto a esta, sería 1/3 negativo. Es dado vuelta, acá es 3 sobre 1, 1/3, y este es positivo, queda negativo. En cuanto a la ordenada al origen, la vamos a hallar de la misma manera que encontramos la otra ordenada al origen del ejercicio anterior, reemplazando la x y la y aquí. La y vale 2, la x vale -3, y acá despejamos la ordenada al origen, queda 2, se simplifica cruzado en el producto de fracciones, menos por menos más, me queda 1 positivo, y después paso el 1 restando. Por lo tanto, la ordenada al origen es 1. Las rectas que nos pedían es y igual a menos 1/3 de x más 1. Y ahora lo voy a graficar. Voy a graficar la original y la perpendicular a ella que pase por ese punto. Aquí pueden ver que la recta original tiene ordenada al origen 4 y pendiente 3, o sea, me desplazo 1 hacia la derecha y subo 3. Esta es la recta original. En cuanto a los que nos piden, debe tener pendiente menos 1/3 y ordenada al origen 1. Entonces, a partir del 1 me desplacé 3 hacia la derecha y bajé 1. Ahí tengo la recta. Se pueden ver en el dibujo que son perpendiculares. Veamos si está pasando la recta que nos pedían por el -3, 2. Sería -3 y 2 para ahí. Sí, -3, 2. Tendría que alargar un poco más para que se vea bien, pero aproximadamente este paso. Ahí está. Es el punto por donde debe pasar de las infinitas perpendiculares que hay a la recta original. Esta es la única que pasa por el punto -3, 2.